pudiéramos darle a la gente, meterle a la gente dinero en el bolsillo en cantidad suficiente para cubrir sus gastos y satisfacer sus caprichos en una dimensión razonable, sin trabajar, ¿qué tal? Algunos trabajarían igual, pero porque son workaholics, son gente enfermiza, que tiene como la necesidad de salir de casa. Pues esto se lo pregunté a los 500 sindicalistas, ¿no? Y uno levantó la mano, se puso de pie, bastante al fondo de la sala. A ver, la UGT, sabéis lo que es la UGT, ¿no? Y entonces se levantó y dijo, de ninguna manera, eso sería romper con la cultura judeocristiana. Dios hizo al hombre para trabajar. No, después del pecado original, Dios nos condenó a trabajar. Y entonces le dije, joder, pues la verdad me sorprende que en este foro la primera respuesta invoque el libro del Génesis, pero permíteme que te aclare una cosa, y es que lo que dice el Génesis es que Dios hizo al hombre para que cultivara el jardín. Y esto lo dice antes de que sucediera el pecado original, ¿no? El incidente de la manzana, ¿no? Que todos conocemos, fruto del cual lo que dice el Génesis es que uno de los castigos del pecado original o de las consecuencias es trabajarás con el sudor de tu frente, ¿no? Pero lo de trabajar ya venía en el contrato antes del pecado original, según el relato bíblico. Pero, en fin, no hemos venido a hablar solo o principalmente de la Biblia, sino hacernos esta pregunta, ¿no? Pero ¿cuál sería, pensad, cuál es vuestra respuesta? Porque al dar respuesta a esta pregunta uno empieza a tener que delimitar no solamente si es bueno trabajar o no, sino en qué sentido es bueno y qué aporta trabajar que no le aporta el dinero, que va más allá de los recursos que uno genera trabajando. La pregunta, además, de si es bueno trabajar, no es solamente una pregunta, digamos, como existencial en sentido absoluto, trabajo o no trabajo, sino que la pregunta sobre si es bueno trabajar nos va a decir también qué es un buen trabajo y qué no es un buen trabajo. Y, por lo tanto, se convierte también en una agenda no solo para trabajar o no trabajar, sino para cómo trabajar, para cómo orientar la carrera profesional. Partiendo de una cosa que saldrá una y otra vez y con la que además el trabajo tiene una relación intrínseca, ineludible, que es la imperfección de la vida humana, ¿vale? O sea, aquí vamos a hablar de si es bueno trabajar es bueno, en qué sentido, pero siempre tenemos que tener de fondo que la vida humana es imperfecta, o sea, que el trabajo perfecto no existe, o existe durante muy poco tiempo, ¿no? Y por lo tanto bueno, en fin, ahí lo dejo. Bueno, sí, por lo tanto que cuando hablamos de qué es un buen trabajo y de cómo debo trabajar, se trata de ir de una situación que puede ser mala o menos buena a una situación mejor. No es todo o nada, blanco o negro. Pero precisamente entender por qué es bueno trabajar nos puede ayudar a no entrar en estas dicotomías de todo o nada, blanco o negro, que, como sabéis, es una de las distorsiones cognitivas típicas, ¿no? Si vais a las listas de distorsiones cognitivas, ¿no?, que los psicólogos conductuales han elaborado, es el modos de pensar, ¿no?, como esquemas de pensamiento que no responden a la realidad y que, por lo tanto, enferman, ¿no? O sea, si uno está en el todo o nada habitualmente, no está en la realidad. Y por lo tanto sus acciones estarán sometidas a unas tensiones que son innecesarias, ¿no? Bien. Obviamente, como digo, esto tiene implicaciones individuales, que quizás las que más nos interesan, pero también es importante tener presente las implicaciones públicas, ¿no? O sea, una sociedad en la que la gente tiene dinero pero no tiene trabajo es una sociedad mejor en la que la gente tiene trabajo pero no tiene dinero. Vamos, no tiene dinero
en exceso, ¿no? O sea, cubre sus necesidades sin más. En fin, bueno. Porque al final, tanto en la vida personal como desde luego en la vida social, uno tiene que priorizar. Y uno tiene que proteger ciertos bienes a costa de perder otros. Entonces, saber qué es más importante y qué es menos importante es crítico para tomar decisiones. No solamente para tomar decisiones, sino para empezar, para darse cuenta de si hay un problema o no hay un problema. Y, por tanto, poder tomar una decisión al respecto. Bien, propongo que hagamos 3 cosas, ¿no? La primera es definir qué es trabajo. La segunda es definir qué significa eso de ser bueno, ¿no? ¿Es bueno trabajar? Bueno, o sea, son 2 palabras gordas, ¿no? Bien y trabajo, ¿no? que hay que entender. Y después, ya os adelanto, spoiler, que mi respuesta es que sí que es bueno trabajar, ¿no? Pero la tercera parte, en qué sentido, o sea, perfilar qué es lo bueno de trabajar y, por tanto, cómo es un buen trabajo, cómo debería ser un buen trabajo. Y luego ya podemos concluir algunas cosas y, si nos da tiempo, plantear algunas implicaciones de todo esto, algunos para retos contemporáneos, como se suele decir de modo un poco cursi, ¿no? Y si no me da tiempo a mí, pues los ponéis vosotros con las preguntas. Bien, definir trabajo. Es como bastante... Trabajo, bueno, pues trabajo. No, definir trabajo no es nada evidente. Yo creo que hay 3 sentidos en los que hablamos de trabajo, ¿no? Hay cosas que cuestan trabajo. En ese sentido, trabajo significa como esfuerzo, ¿no? A veces hacemos un trabajo, es decir, una tarea más o menos determinada en el tiempo que cuesta esfuerzo. Y también hablamos a veces de tener un trabajo, que es tener lo que solemos llamar un trabajo profesional. O sea, tengo una actividad que cuesta esfuerzo y que no solamente es una tarea contenida en el tiempo, sino habitual, constante y con llamada a continuar, ¿no? Yo creo que esto ya yo creo que en esto estamos todos más o menos de acuerdo. Solemos hablar cuando uno tiene... bueno, en fin, no me voy a liar, voy a lo que iba. Otra aproximación. Decía en algún sitio que yo esto lo leí una vez y luego no lo he vuelto a encontrar, ya lo siento, la cita no sé dónde está, seguro que alguno de vosotros la sabéis. Decía C.S. Lewis que todos los trabajos se dividen en 2, o por lo menos en un continuo de grises está entre 2 extremos. El trabajo que harías aunque no te pagaran, como el de esa gente que decías tú antes, y el trabajo que solo haces porque te pagan. El trabajo que harías aunque no te pagaran, él pone el ejemplo del artista, del jardinero, del que hace algo que en sí mismo es bueno, bonito, agradable. El profesor universitario, si no tuviera que corregir exámenes, es un trabajo que hay gente que haría incluso pagaría por hacerlo. La parte de corregir exámenes ya es otro tema, ¿no? Del otro extremo pues está la prostitución. En realidad es mejor decir las prostituciones, porque uno piensa la prostitución y piensa en un tipo de prostitución, pero hay las prostituciones, los muchos tipos de prostituciones que hay en la vida, ¿no? Los trabajos que la gente hace solo porque le pagan. Claro, presentado así, parecería que el trabajo bueno, el trabajo quizá no bueno, el trabajo mejor, el trabajo ideal, el trabajo hacia el que hay que tender, que uno puede entender, la vida es imperfecta y uno no llega nunca, pero el ideal sería, ¿cuál? Trabajar, aunque no, el trabajo que harías aunque no te pagaran. Y sin embargo me parece que no es verdad. Para entender qué es trabajar, creo que es mejor ver el trabajo como un punto, bueno, el típico punto medio elevado entre dos extremos, entre 2 formas de corrupción de lo que llamamos trabajo. Porque decíamos que trabajo es dificultad, trabajo es una tarea ardua, trabajo es un empeño habitual de hacer algo que es difícil.
Pero esa descripción la satisface también otro tipo de actividad que en ese sentido se parece al trabajo, pero que en sentidos importantes no es trabajo, que es todo lo que está en ese extremo que hemos dicho, el trabajo que uno solo hace porque le pagan, ¿no? La esclavitud, la prostitución. También cuando uno se ve a sí mismo como una pieza de una máquina. ¿Os acordáis de la película esta de Tiempos Modernos de Charlie Chaplin, ¿no? La idea está en la deshumanización del individuo, de la persona convertida simplemente en medio, en pieza de un mecanismo. Esto claramente es un extremo que cumple con la definición inicial que hemos dicho de trabajo, o sea, externamente, físicamente pueden estar dos personas haciendo lo mismo y una ser esclavo y el otro estar trabajando. ¿Se entiende? Y por tanto es importante ver lo que es común, pero también es importante ver qué le falta o qué tiene la esclavitud que no tiene el trabajo y que lo hacen distinto. Del otro extremo está, pues eso, el trabajo que uno haría aunque no le pagaran. Esas actividades por sí mismas agradables, interesantes, entusiasmantes, que haríamos aunque no nos pagaran, ¿no? Lo podemos poner en la caja, le podemos dar el nombre de juego, que tiene no juego en el sentido de las cartas ni del casino, sino juego, la actitud de lo que uno hace simplemente. El juego es esa actividad que uno hace por sí misma, o sea, que no tiene una utilidad social, no tiene, bueno, puede tenerla si estás jugando en el casino, pero en fin, que uno disfruta por sí misma. Y claro, aquí hay un contraste. Primero, que la mayor parte de los trabajos, en nuestra experiencia habitual, la mayor parte de los trabajos no son como un juego, o sea, no te lo pasas bien propiamente, ¿no? Pero sí que hay un punto digamos, de solapamiento, de aspecto común, y es que muchas veces el juego sí que requiere, pues, digo juego, pero puede ser el deporte, o puede ser el arte, puede ser la pintura, en fin, sí que requiere como una excelencia en el desempeño, ¿no? Hacer las cosas bien, y a veces un entrenamiento que puede llegar a cansar, pero que si es juego, uno puede interrumpir cuando quiera. Uno, sin embargo, si es trabajo, uno no puede parar cuando quiera. No tiene que acabar lo que tiene que hacer. Si es juego, no, oye, ya me he cansado, ya está. Por esta noche no jugamos más al mus. Y no pasa nada. En fin, uno puede tener otros compromisos, pero en sí mismo, el juego, una vez lo dejas, no había ninguna obligación de jugarlo. Si tienes obligación de jugarlo, tienes entrenamientos todos los días y te pagan por ello, bueno, es que entonces ese juego ya es tu trabajo, ¿no? Y, oye, a lo mejor se parece al trabajo ideal, alguna cosa que me gusta mucho y me pagan por ello, ¿no? Bien, ¿qué es lo que distingue el trabajo de la esclavitud y qué es lo que distingue el trabajo del juego? ¿Alguna sugerencia de parte del público? ¿Qué es lo que distingue el trabajo de la esclavitud, o de ser una pieza en una máquina, o de la prostitución? En fin, esas tareas esforzadas, pero que nos damos cuenta de que si las llamamos trabajo estamos mintiendo, o sea, estamos dándole un nombre que no es el suyo. ¿Y qué distingue el trabajo del juego? Del arte por el arte, de la... En uno disfrutas haciéndolo y en el otro no. En el caso del juego disfrutas y el trabajo no disfrutas. Mira, perdona, yo, luego esa conferencia es para jóvenes, yo no lo soy precisamente. La juventud está aquí. Yo lo que sí que creo es que la especie humana, paralelamente a las demás especies que hay en la vida, necesitamos una colaboración colectiva y mutua para sobrevivir y avanzar. Y en ese sentido está justificado que todo el mundo colabore. Yo no lo llamo vocacional, trabajo, o ni lo llamo tampoco trabajo esclavitud. Pero sin embargo sí que hay una cosa, lo ideal sería que trabajara uno a aquello que le guste y para lo que está preparado. Pero eso es un ideal que no se llega nunca, porque no creo yo
que los barrenderos sea muy vocacional lo que hacen. Pero como especie es necesario colaborar en el mantenimiento y la prosperidad. Los barrenderos, te lo concedo, el ama de casa que barre, ¿están haciendo físicamente lo mismo? ¿Entendéis que el problema no está en barrer como actividad que es esclava u otras tareas de servicio que por sí mismas a lo mejor pueden no parecer muy flamboyantes, pero que aquí viene a cuento la famosa, ya no sé de dónde sale, la historieta, seguramente falsa, pero expresiva, ¿no?, de uno que va a visitar una cantera, ¿no?, que junto a una catedral que se está construyendo en la Edad Media. Entonces ahí está ahí la gente picando piedra, le pregunta al primero que está picando piedra, ¿qué estás haciendo? Dice, no lo ves, picando piedra. Bueno, va al siguiente y dice, ¿qué estás haciendo? Pues aquí, sacando a la familia adelante. Y va un tercero y le pregunta, ¿y tú qué estás haciendo? Estoy construyendo una catedral para la gloria de Dios. Están haciendo lo mismo desde un punto de vista externo, pero no están haciendo lo mismo desde un punto de vista interno. Su intencionalidad, su motivación, las relaciones personales que están haciendo, el cómo cambian por dentro es totalmente distinto. Por lo tanto, esto también es interesante, que lo que define que una cosa es esclavitud, trabajo, juego, no es la materialidad de lo que se hace, sino que tiene también mucho que ver con la actitud con la que se hace, ¿no? Ya hemos visto que claramente si uno está con la actitud simplemente del juego, que uno puede entrar y salir cuando quiere, pues no tiene la seriedad, la continuidad de un trabajo profesional, ¿no? El trabajo frente al juego, el trabajo es algo que tiene mucho que ver con nuestra... El juego tiene que ver con nuestra condición, por decirlo así, exuberante. O sea, jugamos cuando, ¿no?, lo que decíamos, si estuviéramos en condición, si estuviéramos en una situación de necesidad de sobrevivir, no estaríamos jugando. No estaríamos haciendo una pachanga de futbito o un peloteo de tenis. O sea, estaríamos como locos haciendo cosas para sobrevivir. O sea, si jugamos, si hacemos estas cosas es porque vamos sobraos. Y porque hay cosas que no son estrictamente necesarias que son buenas, ¿no? Pero en fin, la diferencia es que el trabajo tiene que ver más bien con la otra cara de esta misma moneda, y es la necesidad. Somos seres necesitados. Como decías tú antes, nos juntamos porque nos necesitamos unos a otros y tenemos que colaborar porque si no colaboramos morimos. Esto, por supuesto, es válido para un niño, que si no está en sociedad se muere, literalmente y de modo muy rápido, pero es válido para cualquier sociedad. Si no colaboramos, morimos, ¿no? Es decir, el trabajo tiene mucho que ver con esta condición dependiente y frágil, imperfecta, necesitada del ser humano. Y tiene que ver porque el trabajo se define como... Creo, frente al juego, lo que lo define es que es un servicio, que tiene que ser útil, que tiene que servir a alguien. O sea, el juego no tiene por qué servir a nadie para nada más que para jugar, que es una cosa importante, pero el trabajo tiene que servir a alguien y en necesidades a veces muy básicas, ¿no? Barrer, cocinar, lo que sea, ¿no? Llevarte de un sitio a otro. Qué cosa más, ¿no? Pudiendo estar leyendo a Shakespeare. Ya, pero el ser humano quiere leer a Shakespeare, pero también quiere llegar a tiempo a la cena que tiene después y necesita un taxista. Y el trabajo tiene siempre algo de... O sea, la mayor parte de los trabajos al menos, ¿no? Tienen mucho que ver con esa necesidad. Ahora bien, cuando uno trabaja, si no es un trabajo esclavo, tiene que ser algo... Uno no puede ser sin más una pieza en una máquina. Uno no puede estar sin más satisfaciendo las necesidades de otro sin cubrir otras necesidades propias, ¿no? Tiene que haber algo de reciprocidad, de intercambio, en fin. Estos son aproximaciones, ¿no? ¿Qué es
cuando las cosas, las actividades, las relaciones son buenas. Y voy a ser muy simplista, pero las cosas pueden ser buenas en dos sentidos. Bueno, la primera cosa para que algo sea bueno es que no sea malo. Es como obvio, pero ayuda. Oye, no, lo que es malo, al principio lo que hace daño, pues al principio está mal. Unas veces hay que hacer daño a alguien y está bien, la defensa propia, tal, pero bien, en general, en principio está mal. Ya luego podemos entrar a la letra pequeña. Pero luego las cosas pueden ser buenas, y por buenas quiero decir, una actividad puede ser buena en cuanto que es una buena razón para actuar, una buena razón para elegir, algo deseable, algo explicable, algo que tiene una razón que yo puedo darme a mí mismo y que los demás pueden entender. Por dos motivos, o dos tipos de motivos, o de dos maneras. Como medio, y entonces hablamos de un bien útil o un bien instrumental, o como fin. Y entonces hablamos de un bien básico o intrínseco, ¿no? ¿Qué diferencia una cosa de otra? Pues es muy sencilla. El medio es para el fin. Y por tanto, ¿cuál es para que se entienda mejor, cuál es el bien instrumental por excelencia? O sea, un vaso es un bien instrumental en el sentido de que me sirve para beber, ¿no? Y si yo quiero el vaso, lo quiero porque me sirve para beber. Si no sirviera para beber, el vaso, bueno, puede servir para decorar, puede servir para clavárselo pero en fin, en principio el vaso está para beber y si yo lo quiero es para beber. Si ya no quiero beber o ya no sirve para beber, el vaso deja de ser un bien, deja de estar en el horizonte de mis motivaciones y en mis razonamientos sobre qué hacer, desaparece. Como casi todo lo que nos rodea, nos fijamos en aquello que nos es útil, que nos llama la atención, porque, bueno, no solo por lo útil, pero lo útil forma parte de nuestro horizonte de atención y de acción, ¿no? Esto se entiende, ¿no? Uso palabrejas, pero creo que se entiende, ¿no? ¿Cuál es el bien instrumental por excelencia? El dinero. El dinero solo vale. Es que además el dinero no es que deba ser solo un medio. El dinero no puede ser el fin de tu vida. Eso no es moralizante, eso no es una prédica. Eso es literal. El dinero es solo un medio. Es un medio de intercambio. O un modo de conservar el valor para luego, en vistas a un intercambio futuro. Y nada más. Si el dinero no sirve para ser, como no sé si habéis visto ese capítulo de Los Simpson, está Homer Simpson comiendo cacahuetes y aparece el cerebro, ¿no? Que quiero más cacahuetes y tal, y se le caen los cacahuetes. Y entonces el cerebro se queja, has tirado los cacahuetes. Entonces empieza, búscalos. Entonces se va al suelo y entonces dice, ¿esto es un cacahuete? No, eso es dinero. No son cacahuetes. Y dice, espera un segundo. El cerebro le dice, es dinero. ¿Y qué? Dice, el dinero puede ser intercambiado por bienes y servicios. ¿Cómo qué? Como cacahuetes. Ah, entonces me interesa el dinero, porque quiero cacahuetes, ¿no? ¿Se entiende? O sea, literalmente el dinero por sí mismo es absurdo. Y no es, ya digo, no es moralizar. Tener como fin el dinero es absurdo. Además, es tan absurdo que no es verdad. O sea, en realidad lo que quieres es la dopamina, o como se llame, que te da el ganar dinero o lo que sea, pero no es el dinero. No puede serlo, porque es una rueda infinita, no es absurdo. Bien, claro, si yo quiero dinero, lo puedo querer, por ejemplo, para comprar una casa. Pero una casa también es fundamentalmente un bien instrumental. Yo quiero una casa. ¿Para qué quiero una casa? Aparte para fardar y salir en una revista, es una casa chula y tal. Para vivir, bien, para cubrir una necesidad personal básica. Pero una casa en realidad, ¿para qué la quieres? Para convivir. En el ser humano siempre sucede lo mismo. Queremos las cosas para vivir, pero luego las queremos para vivir bien. Y vivir bien es siempre vivir bien con otros. Quiero porque quiero una familia, o porque quiero compartirla con amigos, porque quiero montar una conspiración secreta y necesito un sitio de reunirme. O sea, lo quiero para algo. Claro,
si tú dices, ¿pero para qué quieres familia? ¿Para qué quieres amigos? Entonces, si a esa pregunta respondes, no, yo quiero la familia porque es que así hago negocios con el suegro y tal, la suegra, en fin, lo que sea. Entonces, siempre se enciende una pequeña alarma, que es la alarma de la instrumentalización. Oye, la familia no la puedes querer para hacer negocios. Otra cosa es que luego hagas negocios con la familia, como hay gente aquí que ha hecho. Pero no puedes querer a la familia para hacer negocios. Estás instrumentalizando a la familia. Del mismo modo que uno dice, ¿tú para qué quieres el dinero? Para tener amigos. No, mira, perdona. Cuando pagas a alguien para que sea tu amigo, lo único que no tienes es un amigo. ¿Para qué quieres el dinero? No, para conseguir pareja. Chico, es que si pagas para conseguir pareja, eso no se llama novia, novio, marido, mujer. Eso tiene otro nombre. Sale en otras páginas del listín. O sea, esta distinción entre cosas que son medios y cosas que son fines es inevitable. La pregunta es si el trabajo, además de ser el trabajo para ser bueno, obviamente, la pregunta es si es bueno, pero también entender por qué es bueno y en qué sentido es bueno y qué lo caracteriza como bueno. Claramente lo primero es que no sea dañino. Mi trabajo no consista en hacer daño y que mi trabajo no me haga daño. Lo cual, ya digo, tiene algunas excepciones en cuanto a lo que hacemos por otros y tiene también sus límites en cuanto a nosotros mismos, porque el trabajo cansa y el trabajo a veces supone correr un riesgo. Y por lo tanto, no es que uno no se deba, digamos, hacer ningún daño en el trabajo. Pero en fin, si uno le daña la salud del trabajo, ojo, o sea, esto claramente no es trabajo, no es un buen trabajo. Y por tanto, en sentido estricto, esto no es trabajo, esto es esclavitud, esto es otra cosa. Segunda condición, ya lo hemos dicho, el trabajo le tiene que ser útil a alguien, tiene que servir. Tercera condición, bueno, no solamente tiene que servirle a alguien, sino que me tiene que servir a mí. Me tengo que ganar la vida. Aquí, ojo, porque cuando hablamos de trabajo no hablamos de empleo. Y por lo tanto, cuando hablo de ganarse la vida no hablo de salario. Uno puede ser un inversionista o un emprendedor o un amo de casa o un voluntario o una monja en un hospital, yo qué sé. Y hace trabajo, presta un servicio que es útil a los demás, cubriendo necesidades humanas, y se gana la vida, en el sentido de que dedicarse a esa tarea no pone en riesgo los otros aspectos de su vida, sino que al revés, los refuerza, pero no necesariamente tiene un ingreso en forma de salario. ¿Vale? Pero claro, todo esto es el trabajo como bien útil, el trabajo como medio. El trabajo que podría ser sustituido por un ingreso universal, básico. Oye, toma dinero y olvídate de trabajar. ¿Qué vas a trabajar? ¿No? Ahora, sabéis que los estudios de psicología, sobre felicidad, que hay que coger con muchas pinzas, pero una de las cosas que se ven es que la gente bueno, dos cosas sobre el dinero, ¿no? Es que esto sobre todo en Estados Unidos. A partir de $60.000 la gente ya no es más feliz cuanto más dinero tiene. O sea, no hay una correlación positiva entre tener más dinero y ser más feliz. Hasta 60.000 el dinero contribuye. Otra interesante es que la gente que gana la lotería, de media, pues a los 6 meses es más infeliz que antes de ganar la lotería. O sea, el efecto, bueno, aquí hay muchos factores porque ganar la lotería te mete en muchos líos y en muchos excesos y en muchas distorsiones. Pero en fin, el hecho es que ganas la lotería y a los 6 meses estás peor. ¿Para qué quieres la lotería? Makes no sense. Bueno, el trabajo es un bien útil, pero la pregunta es si es un bien intrínseco, o sea, si tiene valor por sí mismo. O dicho de otra manera, si el tipo de relación y el tipo de actividad que es el trabajo es un fin, o sea, es una parte de lo que hace una vida buena, una vida feliz, una vida lograda. En fin, esto se puede decir de muchas maneras, ¿no? No solamente un medio para ser feliz, sino es además una parte de la vida feliz. Son dos cosas distintas, que algo sea medio para un fin, que algo sea parte de un todo. Es lo mismo, no es lo mismo.
Claro, aquí la respuesta nos viene cuando entendemos la distinción con la esclavitud, es decir, cuando la relación profesional, la relación en la comunidad de trabajo no es solamente la de que yo soy un medio para otro, sino que estamos colaborando, o sea, somos personas con inteligencia, con voluntad, con libertad, con personalidad, que no aunque nos usamos unas a otras en la vida social, pero estamos aquí haciendo algo que es bueno para los dos a la vez, ¿no? Es un bien común. Bueno, aquí, claro, una exigencia es que yo no sea una pieza en una máquina. O sea, que yo pueda en el trabajo aportar algo que sea personal. Es decir, que no sea perfectamente sustituible por otro. Por supuesto, en el trabajo nos pueden sustituir y de hecho nos sustituyen a veces de la noche a la mañana, pero si lo que hacemos es perfectamente sustituible uno por otro y además nos van a tratar de esa manera, el día que sea sustituible fuera, eso uno puede estar seguro, eso es un mal trabajo, en el sentido de que no es un trabajo bueno por sí mismo. O es un trabajo que puede serme útil, pero que no tiene nada en sí mismo bueno. Otra dimensión que apunta a que el trabajo sea un bien intrínseco es que en el trabajo uno se trata de servir, de ser útil. Pero como las circunstancias cambian y como la utilidad de la tecnología cambia y las necesidades cambian, y también uno puede hacerlo cada vez mejor, un buen trabajo es un trabajo en el que uno aprende. No aprende, yo qué sé, geología, aprende de su trabajo. Por supuesto puede aprender otras cosas de modo lateral que también son útiles e interesantes, pero sobre todo aprende a servir, aprende a hacer bien lo que hace. Y esta es una pregunta que sirve, ¿no? Oye, yo en donde estoy aprendo algo, o sea, haré mañana mejor lo que he hecho hoy. No, un gesto de gemelos, ¿no? Una tercera cosa es que, claro, el trabajo no solamente me debe dar dinero, sino que me debe dar también algo a cambio, pero que no sea solo de intercambio, ¿no? Sino que sea un reconocimiento. Sí, por favor. No, vamos, sí, aquí podríamos hablar. Cosas que son fines en la vida. Cualquier relación, cualquier actividad, que si la instrumentalizas, si la conviertes en un puro medio, te salta la alarma, ahí estás ante algo que, de modo intuitivo, uno entiende que es un bien en sí mismo, intrínseco. La amistad, que es el ejemplo, digamos, redondo del algo que es bueno por sí mismo. Aunque luego también es útil y es divertido, pero es bueno en sí mismo. Si yo compro la amistad, no tengo amistad. Si yo instrumentalizo al amigo, he sido mal amigo. Y por lo tanto, aquí hay algo que es bueno, que es esa relación, ese modo de tratarse, ese modo de hablar, ese modo de entenderse, esas cosas que hacemos juntos, y que sin embargo no es solamente útil. Que una cosa sea buena en sí misma no excluye que sea útil, al revés. La estructura es siempre la misma. Nos juntamos para sobrevivir, pero una vez sobrevivimos, lo que queremos es vivir bien. Y vivir bien no en el sentido de darnos la buena vida, sino de convivir de una manera superior, de una manera mejor, de una manera que es en la que compartimos cada vez más cosas, ¿no? Bien, no sé si he respondido, Gonzalo. ¿No se pueden hacer fotos? Yo no he hecho ninguna, pero en fin, seguimos. Sí. Pero las sociedades evolucionan. Sí. ¿Pero es una evolución a peor o a mejor? Depende. ¿Vivimos una sociedad ahora mismo mejor que hace 80 años? Es decir, creo que tenemos una serie de necesidades mucho más artificiales que las que tenían la sociedad, nuestros antepasados hace 80 años. Sí. Es decir, en el que era una sociedad de posguerra, de mucha subsistencia, evidentemente una sociedad eminentemente agrícola. Hemos pasado a una sociedad tremendamente industrializada, que hemos pasado del campo a las grandes ciudades
y le hemos deshumanizado. Sí, pero también la hemos humanizado en muchos sentidos. O sea, yo creo que o sea, creo que es bueno al contrastar, al ver el progreso si las cosas son mejores o peores, es bueno ser un poco escéptico. O sea, uno puede, si uno es un progresista, pues pensará que vamos a mejor siempre. O que por lo menos vamos a mejor en la medida en que mejoren estas variables que yo llamo progreso, es que vamos a mejor. Y dices, bueno, o no, porque efectivamente hay cosas que se han perdido. Desde luego hoy en día tenemos a nuestra disposición, de media, recursos inimaginables hace unos años, tecnológicos, pero también económicos. ¿Y eso es bueno? Claro, si son medios, son buenos en cuanto que medios para un fin. Si lo que es medio y está llamado a ser medio se convierte en un fin, digamos el dinero, pero también puede ser la fama o el poder. Entonces estamos en una situación absurda, porque además ni el dinero, ni la fama, ni el poder tienen dentro de sí mismos la medida. ¿Me explico? ¿Cuánto dinero es suficiente? ¿Suficiente para qué? Necesitas hablar del fin. ¿Cuánto poder necesito? ¿Para qué? ¿Cuánta fama necesito? ¿Para qué? Una primera respuesta es para sentirme satisfecho, ¿no? Una respuesta hedonista, ¿no? Oye, pues ya... Pero la realidad es que el mecanismo de estas cosas se apoya también en una trampa, ya esto yo no sé de neurobiología, pero por la cual muy fácilmente se cae en la insatisfacción constante, o sea, en una rueda de que nunca es suficiente. Y si llega a ser suficiente, estamos ya tan corrompidos que es muy difícil querer cosas sencillas y ser feliz con cosas sencillas. No sé, si uno ya tiene tanto dinero que le aburre el dinero, lo siguiente que busca es muy raro. Y en el fondo es otra rueda infinita, ¿no? Que no tiene sentido. Y que la vida, y que uno puede tenerlo todo en la vida, y esto es literalmente un problema de primer mundo, pero es que es un problema de primer mundo que tiene mucha gente que tenemos todo y que no estamos contentos, satisfechos, ni siquiera serenos, porque uno está en la rueda del siempre más. La rueda del siempre más no tiene fin. Muy estresante y no se le recomienda a nadie, ¿no? Pero en fin. Sí, llevamos 40 minutos, aunque ya hemos abierto aquí un poco el coloquio y estoy acabando, además. Por último, creo que una cosa que también ayuda es contrastar esto de el trabajo es bueno, si el trabajo es bueno, si el trabajo es un medio, si el trabajo es parte, frente a un dicho o dos dichos contrapuestos comunes, ¿no? Vivir para trabajar o trabajar para vivir. Claro, vivir para trabajar parecería un absurdo, porque el trabajo no puede ser toda la vida. Trabajar para vivir, es decir, el trabajo simplemente como medio para la vida, que es lo que hago después del trabajo, a primera vista parece como mejor, pero también tiene algo muy problemático, que es tratar el trabajo solo como medio. Y por tanto mis relaciones, mi actividad, toda mi motivación esto es un medio para vivir, que es lo que hago fuera del trabajo. Frente a estos dos extremos, yo creo que, y esta es mi conclusión, mi propuesta, ¿no? Que es tan sencilla como decir, ¿es bueno trabajar? Sí, en el sentido de que el trabajo es una parte de la vida buena. ¿De qué se compone esa vida buena aparte de trabajar? Pues de otras relaciones que tienen valor por sí mismas. Claro, todo lo que tiene carácter de fin está relacionado siempre con personas. Las personas son aquellos a quienes hemos de tratar como fines y no como medios, a quienes hemos de amar y no simplemente utilizar, ¿no? Por lo tanto, siempre que hablamos del fin de la vida, siempre van a salir relaciones con personas. Y el trabajo es una de ellas, y es
un tipo de actividad y de relación que es específica, que no es el juego, que no es la vida familiar, que por supuesto están imbricadas, ¿no? Que no es la amistad, que no es la búsqueda del saber, que no es la religión, en fin, los que suelen identificarse como fines de la vida, ¿no? Como ingredientes de la ensalada de una vida buena, ¿no? Pero claro, entonces, de este principio, el trabajo es parte de la vida buena, se derivan dos consecuencias. La primera es que, primero, antes incluso, no significa que el trabajo no sea un medio también para vivir. O sea, una cosa no excluye la otra. Y la segunda es que lo que excluye esto es que que no haya trabajo. Una vida buena no es una vida sin trabajo. Esto contradice buena parte de la tradición clásica, por lo cual la vida superior es una vida de contemplación, es una vida en la que uno no lidia con las necesidades de la vida humana. Uno no se mancha con esas cosas, sino que eso lo hacen los esclavos, las mujeres, tal, y uno lo que hace es contemplar la verdad, como mucho hacer vida política y en todo caso matar al enemigo en batalla, ¿no? Pero esa es la vida buena. Pero claro, si uno dice, no, el trabajo es parte de la vida, o sea, todos estamos llamados, para todos es importante mancharnos las manos con las necesidades ajenas y servir al otro. De modos infinitos, porque las necesidades son muchísimas y las capacidades también muy diversas, ¿no? Lo otro que excluye es que el trabajo sea toda la vida. O de un modo más rebajado, que el trabajo dañe otras relaciones fundamentales que son partes también integrales de la vida. A lo mejor mi trabajo no me ha destruido toda la vida, porque mi familia no la toca a nadie, yo por mi familia dejo de trabajar y tal, ya. ¿Pero tienes amigos? ¿Buscas la verdad? ¿Tienes algún tipo de inquietud intelectual, cultural, artística, cívica? No me da tiempo. Trabajo y familia, trabajo y familia. Eso es un monstruito. Y no es el monstruito del workaholic, pero también es un monstruito. O sea, claro, el problema que tenemos en la vida, que es imperfecta, es que el trabajo y la familia, como dos mínimos, ocupan tanto tiempo que es muy difícil que quede tiempo para más, ¿no? Y en ese sentido estamos en una sociedad que incluso cuando protege la familia, incluso gente que protege su familia, es una sociedad que no es del todo buena. Pero ya digo, lidiamos con la imperfección. O sea, cuando hablamos de un trabajo bueno no hablamos de una situación ideal, pero sí de un norte, de entender, de no llamar bueno a lo que es sencillamente útil o necesario o inevitable. Mira, este es inevitable, tienes este trabajo, no te da tiempo más, hay que aguantar, ya verás lo que haces. Pero la siguiente decisión que puedas tomar, o tienes presente esto, o te vas a equivocar otra vez. O sea, toda decisión profesional que no tenga esto presente es un error de manual. Y en la vida todos cometemos errores y de todos los errores uno se puede curar. Pero lo que no puede hacer uno en la vida es cometer errores de manual. O sea, página 1. El trabajo es parte de la vida buena. Y uno decide que no quiere trabajar o al revés, que el trabajo lo va a ser todo y que va a ser la única fuente de sentido en su vida. Pues error, puntos. Y no tiene solución. O sea, o cambias eso, no hay mejor sueldo, más vacaciones, no. O sea, es todo así, ¿no? Bien, yo creo que aquí lo tengo que dejar. Quería decir una última cosa. Sí, ya me he acordado. Que es la trampa frente... Esto también permite detectar dos cosas. La trampa del boomer y la trampa del zoomer. Ahora hay que hablar de zoomers, no de millennials, pero en el fondo los dos van en el mismo saco. La trampa del boomer es la del que las personas de otra generación que han tenido, que el trabajo les ha exigido tanto en su vida que no han tenido otras cosas en su vida, ¿no? Y entonces quieren que el trabajo les dé sentido a la vida. Entonces dices, a ver, el trabajo tiene sentido en la vida si es un servicio, eso es lo que le da sentido, y si es parte. Pero si lo quieres hacer toda tu fuente de sentido, pues no lo va a ser, es imposible. Y luego está la trampa zoomer, que es yo quiero que mi trabajo sea divertido.
Mi trabajo es bueno en la medida en que me lo paso bien. Mi trabajo es bueno en la medida en que puedo ser creativo. Mi trabajo es bueno en la medida en que es flexible. Y dice, no, mentira. Mi trabajo es bueno en la medida en que le sirve a alguien. Para que le sirva a alguien, o es un trabajo en el que yo aprendo todos los días, en el que tengo margen de maniobra para ser creativo, o es un trabajo en el que yo no me hago daño a mí mismo ni destruyo mi vida, o al final no va a servirle a nadie. Pero la satisfacción del trabajo, el sentido del trabajo está en el servicio, no en pasárselo bien. Pasárselo bien es una consecuencia que suele acompañar a la experiencia de hacer algo que es útil y con gente lista y de un modo creativo, pero que no excluye que más de una vez al día a uno le viene el cansancio, el hartazgo, el estrés, lo que sea, que no es divertido. Pero uno no puede dejar de trabajar porque haya dejado de ser divertido, porque el trabajo exige esa constancia, ese compromiso profesional, ¿no? Y por eso, esta es la trampa del Zoomer, que lleva a tanta gente a cambiar de trabajo antes de tiempo, a buscar hacer en el trabajo cosas y responsabilidades y no sé cuántos, que todavía no es el momento. Hay que tener el peligro del Zoomer, vuestro peligro, es la falta de paciencia. Todo y ya. Y dices, no, esto, o sea, el trabajo es un mundo, el trabajo es la parte de nuestra vida en la que lidiamos con la imperfección, en la que lidiamos con las necesidades propias y ajenas de un modo siempre insatisfactorio. Entonces es el ámbito de la vida donde uno aprende a ser paciente y a hacer las cosas cada día un poco mejor, pero siempre pensando en servir a los demás. Y de resultas uno gana dinero, gana una posición, se lo pasa bien, hace amigos, conoce al amor de su vida, se paga una casa, monta un partido político, lo que sea, ¿no? Hace la vida, ¿no? Pero siempre con una pata puesta en trabajar bien. Gracias y perdonad que ya son las 9 menos 20, pero queda un rato para preguntas. Muy bien, muchas gracias. Preguntas, objeciones Sí. o lo que queráis, vamos. Tenemos Pero por vamos aquí- a dejarle a la gente Tenemos aquí el joven micro. de cuerpo, de alma ¿Tenemos el estamos micro todos. por aquí? Ah, Porque así, si la pregunta se oye, como se está grabando, es preferible. La única cosa es cuando tengáis el... Sí, aquí hay una pregunta, por ejemplo, si os presentáis un poco, esto siempre ayuda. una breve presentación y luego acércate el... Bueno, pues me llamo Juan Cañizares. Tengo también el honor de ser profesor de universidad, yo también. Y bueno, en primer lugar, gracias y enhorabuena, porque menudo tema sobre el que dar una conferencia. Gracias por el esfuerzo de sintetizar esto en los minutos disponibles, porque el tema daría muchísimo de sí en todos los sentidos. Y yo, sinceramente, como no he estudiado el asunto, tengo mucho interés en conocer tu respuesta a la primera pregunta que has hecho. ¿Cuál? Lo de ese ingreso mínimo vital universal y qué haría la gente en ese caso. Entonces yo, sin evidentemente conocer el tema, a mí se me ocurre la siguiente respuesta. Como bien han dicho antes, habría gente que trabajaría y otra que no, porque evidentemente las necesidades vitales estarían ya colmadas. Quien trabajaría, evidentemente trabajaría solamente de aquello que le gustaría y a lo que le llena, le place, y si además sirve, pues creo que todavía se sentiría más realizada. El que no querría trabajar sería feliz porque tendría lo más básico ya colmado, por decirlo así, y no tendría más aspiraciones en ese sentido. El que tiene ese ingreso y además trabaja sería feliz porque haría las dos cosas. Tendría todo cubierto y además sería más feliz porque se sentiría realizado. Conclusión, todo el mundo sería más feliz y por tanto la sociedad sería más feliz en general en todos los sentidos. Otro tema es ya cuál de los dos grupos es más feliz que el otro, cuál hace más labor colectiva, evidentemente el que trabaja, aunque sea un trabajo más individualista, más hará por la colectividad que los demás, pero en definitiva yo creo que sí que existiría un ambiente, una sociedad más feliz. Entonces, bueno, eso, tengo curiosidad en conocer la respuesta del experto sobre el tema y hasta qué punto se podría indagar o profundizar sobre eso, porque además es un tema que ha salido a debate, no solo en España, sino incluso en muchos países. Sí. Muchas gracias. Gracias, Juan. Pues buena pregunta. A ver, perdono que la despejo un poco a córner, pero hablamos del escenario este en el que la gente no tiene trabajo, pero tiene dinero para cubrir sus necesidades, como un escenario que fuera de otro mundo, pero en España el 40% de la gente joven está en el paro. O sea que estamos, de hecho, estamos de un modo casi mayoritario en esa situación y además me atrevería a decir que y creciendo.
Quizá entre la gente joven no vaya a crecer mucho, pero entre la gente un poco mayor, me temo que en los próximos años, fruto de las transformaciones a las que tenemos que ir, porque es el destino manifiesto de la humanidad, el motor eléctrico y lo que sea, pues allá vamos todos. Y por lo tanto es un problema que tenemos, de hecho. Bien, la segunda cosa que quería decir es que cuando hablo de trabajo, insisto, no hablo de empleo. O sea, yo entiendo perfectamente, o sea, el modo de ser de la gente, por ejemplo, con el teletrabajo se ha visto, ¿no? Que la reacción al teletrabajo no es uniforme. Hay gente que le va muy bien por el trabajo que tiene, o por su modo de ser, o por la familia que tiene, o por los otros compromisos vitales que tiene, le va fenomenal teletrabajar, venir, salir, entrar, tal. Y hay otra gente a la que le destroza psicológicamente no tener que estar en un sitio a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde en otro. Porque entonces a las 9 de la mañana está en la cama y a las 6 de la tarde en la cantina, bueno, en el caso de que lo dejaran, ¿no? Entonces, esto, una de las cosas buenas que tiene el libre mercado es que estas necesidades, pues la información se dispersa y se encuentra gente que las pueda cubrir, cada uno a su manera, ¿no? Las necesidades del servido y las necesidades del que sirve también, ¿no? Pues oye, se encajan, nunca encajan perfectamente, pero de un modo más o menos sensato encajan, ¿no? Y sin embargo, a veces cuando uno quiere proteger los trabajos en cuanto a empleos, lo que produce es que hay empleos que no sirven y por lo tanto no son buenos trabajos, aunque oye, en un mundo imperfecto, mejor es un mal empleo que ningún empleo, seguramente, y mejor es un trabajo que es terapia ocupacional, que por eso lo hacemos, que nada. En fin, ya me he olvidado de la idea. He abierto el paréntesis y ha sido demasiado largo. No sé qué estaba diciendo. Total, que no estamos hablando solo de empleo, ¿no? Y por otro lado, me llamas experto, no lo sé, no lo soy. O sea, aquí lo que pretendo hacer es una cosa que es si queréis, sentido común o un poco filosófica, pero por supuesto esto admite multitud de estudios empíricos, psicológicos, y si la gente es más feliz y en esta cultura, y esto va también por culturas, en Estados Unidos, donde he vivido un par de años, y generalizando mucho, pero lo notas, ¿no? La gente, con perdón, lleva un petardo en el culo, porque tienen totalmente asumido que si no trabajan duro, no se puede mirar al espejo. Nosotros no tenemos ese problema. O sea, a mí si me dan 3 horas para estar de cervezas y me lo puedo pagar y tal, pues, o sea, no se me cae la cara de vergüenza. Mientras que a muchos americanos, de los que yo conozco al menos, generalizo sobre mi evidencia anecdótica, es que tienen, y lo notas, ¿no? Que como es una cosa generalizada, te das cuenta de que es una norma cultural, ¿no? En este sentido, lo que arrojaría un estudio empírico pues es muy diverso debido a variables muy distintas. Aquí lo que estamos haciendo es una cosa filosófica que pretende dar con una causa última de las cosas. Y lo que yo he identificado como causa última es el ser humano, que es un ser necesitado, no puede convivir con el prójimo, con los otros, amar al prójimo, si no lidia con las necesidades del prójimo. Porque el prójimo tiene necesidades y yo las tengo. Y por lo tanto, si yo no sirvo a alguien, y servir de un modo eficaz, real, exige profesionalidad, excelencia, continuidad, seriedad, entonces yo no soy un ser humano que está en comunión con otros, que conoce y ama a otros y que por tanto cuando se va a jugar o a hacer familia o a hacer amigos realmente está viviendo esas otras dimensiones buenas de la vida. Es más, si yo no aprendo a trabajar, si yo no tengo paciencia, esas otras relaciones de la vida importantes necesitan también, como lo decimos en castellano de modo coloquial, las cosas hay que currárselas. Una amistad hay que currársela, una carrera hay que currársela, un noviazgo hay que currárselo. Si uno no aprende a currar, realmente es imposible que adquiera las virtudes, los hábitos que le capacitan para desarrollar las otras relaciones. Y eso se adquiere en el trabajo. Insisto, el trabajo no es el empleo, no es el puesto de trabajo, no es la oficina donde uno va de 8 a 5. El trabajo puede ser
el trabajo de la ama de casa, o sea, o el trabajo de la monja dando de comer a no sé quién, que me entendéis, ¿no? Pero si uno no trabaja, pues entonces que vive en otro mundo y no está con la gente. Cuando físicamente está con la gente haciendo otras cosas, está a su bola. O por lo menos o está en un mundo paralelo de dioses, ¿no? Gonzalo tiene aquí una... Un segundo, que está aquí Gonzalo. No es mi conferencia, pero quiero añadir un matiz, nada más. El matiz es que esa función instrumental del trabajo para atender todas nuestras necesidades, que esto es cultura. El nivel de cultura es... Las sociedades evolucionan, claro, lo ha dicho el compañero antes, pero la cultura es para atender nuestras necesidades y tiene por base el trabajo. Yo lo único que quiero añadir es que las sociedades han evolucionado. Antes había una esperanza de vida, no hace mucho, de 30 años, cuando posiblemente en 1910 estaba por ahí, una media de esperanza de vida. Ahora, señores, estamos en 80 y tantos. La instrumentación del trabajo hay que añadirle la instrumentación de la jubilación, nada más. Totalmente de acuerdo. Sí, esto Gonzalo, tú tienes una última pregunta. Bueno, quizá última, no sé. Si vamos rápidos, no será la última. Soy un acaparador de preguntas. Entonces, a mí me ayuda mucho eso último que acabas de decir, o sea, entender que el trabajo no es un contrato laboral y que no tienes que ir a ninguna empresa para trabajar, ¿no? Bueno, si ese es tu trabajo, sí que tienes que ir, no sé, me explico. O sea, entiendo, no estoy pero aquí defendiendo el absentismo ni nada parecido. Que el trabajo es un concepto mucho más amplio, ¿no? Y entonces entiendo que, poniéndome en el caso, pues no sé, casos extremos que hemos puesto, menos vistos, ¿no? El de una monja que da de comer o, no sé, una persona una ama de casa o un amo de casa, lo que sea, ¿no? ¿Qué es lo que realiza la persona en esa situación? Yo entiendo al final lo que ha salido a colación también es el servicio, ¿no? Entonces, dirías tú entonces que todo lugar donde haya un servicio es, o sea, el fin es el servicio, el objetivo es el servicio, el que si no hay servicio no hay realización del hombre. Lo digo porque hemos dicho que había dos casos, ¿no? Estaba el caso del que vive para trabajar y el que trabaja para vivir, ¿no? Y yo veo que al final el punto medio sería un vivir trabajando, pero ese vivir trabajando no tiene sentido porque habrá gente que tendrá el trabajo ideal, que estará perfectamente feliz. Bueno, me refiero... Eso no existe, perdón, pero sí, como el hipótesis. Trabajo ideal, sí. Se sentirá contento, trabajar a las horas que tenga que trabajar o las expectativas que tiene las tendrá cubiertas, ¿no? Pero podrá ser un perfecto infeliz, porque igual no se está donando, no tiene un servicio o no tiene una familia, no tiene un... Sí, no sí, entiendo. claro. O sea, al final es por llevarme yo algo a casa, me lleva un montón de cosas y creo que en vez de cerrar melones has abierto melones y me los llevo para reflexionar. ¿Resumirías que el servicio es como la vía clave por donde se tiene que meter el trabajo? Sí, o sea, creo que es un elemento definitorio del trabajo. Evidentemente, el servicio es un elemento definitorio de cualquier relación humana que lo sea de verdad. O sea con personas a las que uno trata como seres que son un fin en sí mismo y a los que hay que amar, pues hay que servirlos, ¿no? Y que además son necesitados y por lo tanto amarles significa servirles, ¿no? Lo que frente a esto es específico del trabajo es lo que entendemos por profesionalidad, o sea, la estabilidad, seriedad, compromiso que tiene ese servicio, que no es ocasional, voluntario en el sentido de espontáneo, como el que puede hacer un trabajo voluntario, ya, pero ese no es tu trabajo, estás haciendo un trabajo, es voluntario, es fantástico, es una parte importante de tu vida cívica y además haces amigos, es fantástico, no es tu trabajo. No, yo estoy haciendo activismo por una causa noble en Twitter y tal. ¿Es tu trabajo? Claro, en ese sentido estaríamos todos... Pues entonces, que le estés dedicando a eso 8 horas al día, chico, sospecha.
porque las necesidades de la gente son muchas y difíciles de satisfacer. Exigen trabajo, bueno, yo creo que se entiende, ¿no? O sea, un servicio profesional. Y por lo tanto, si uno no está habitualmente exigido, que no significa exhausto, ni significa estresado, pues si uno no está habitualmente exigido es que seguramente no está sirviendo. Y por lo tanto, que su trabajo no le sirve a otro, en realidad tampoco te sirve a ti. No es una cosa buena. A lo mejor te sirve para llevarte un dinero al bolsillo porque estás engañando al cliente o porque vives en un sector donde hay una burbuja que todo el mundo paga y mete dinero y tú vives de no hacer nada o de hacer qué haces. Pero claro, eso no es un buen trabajo. Si tú sabes que no sirve para nada, el día que te das cuenta de que lo que yo estoy haciendo no sirve para nada, ese día hay que empezar, uno, a cambiar el modo en el que uno trabaja, o dos, a cambiar de trabajo. Entre otras cosas porque la gente no es tonta y el mercado al final se dará cuenta y te chapará. Pero en fin, como a veces eso sucede a largo plazo. No sé si hay alguna otra pregunta, estamos ya a punto de terminar, si es muy breve. Vale. Sí. Soy Vicente Baix y ya era hora que pudiéramos venir al Ateneo. Yo soy quizá una excepción, por lo visto. A mí me gusta trabajar. He trabajado mucho y he disfrutado barbaridades. Resumiendo, 12 años de contable, 9 años conduciendo y 35 en la mar. He hecho de todo en esas actividades y he disfrutado siempre. Ha sido también servicio a los demás con el transporte marítimo o la pesca, también conduciendo un taxis y también llevando una contabilidad de una empresa de aquí enfrente, de Barrachina. Y ahora mismo yo me iría gratuitamente con el Hespérides o con Juan Sebastián Elcano a seguir trabajando en los dos barcos de lo que me dieran. Igual me da máquinas, cocina, que cubierta, que lo que sea, que puente. O sea que para mí el trabajo es magnífico. He disfrutado la vida trabajando. Me ha compensado porque nunca he pedido cuánto voy a ganar, sino me han pagado y me han pagado bien donde he estado. Es más que nada para animar a la juventud que trabajar es magnífico. Sí. Pero eso, Vicente... Y aunque no os guste el trabajo, hacer que os guste. No, claro que tiene que gustar, pero claro, le gusta al que está construyendo una catedral, sí. Que es lo que tú has hecho. Claro. Todos los trabajos que tú has dicho han sido construir una catedral, sea conduciendo un taxi o haciendo lo que sea. Si estás construyendo una catedral, en el fondo, ¿a ti qué más te da estar esculpiendo capiteles que estar poniendo losas en el suelo? Es que yo soy muy de losas. Ya, tío, pero si lo importante es que estás haciendo una catedral, ¿no? Ese ha sido mi lema, porque eso ya lo sabía yo de hace muchos años. Y además lo pongo como ejemplo casi siempre que salen temas así. O sea, que no os desaniméis y coger el trabajo con alegría y con ilusión. Y luego os pagarán un jornal correcto. Bueno, muchas gracias, Vicente. Hay que ir con alegría a la faena, vamos. Bueno, mi nombre es José, muchas gracias. A mí me ha gustado mucho lo que has dicho de que un trabajo bueno es aquel el que te permite no dañar otras partes fundamentales de tu vida. Y yo creo que en un mundo tan competitivo, al menos ahora cuando salimos de acabar los estudios y tal, veo muy difícil coordinar eso con la gran competencia que hay hoy en el mercado laboral, en el que hay jornadas de más de 10 horas y creo que es muy difícil combinar la ambición profesional con no sacrificar otras cosas como pueden ser relaciones con amigos o por el trabajo. No sé cómo lo ves y cómo crees que va a progresar, porque yo veo que cada vez esto va más, ¿no? Gracias, José. Sí, esto forma parte de la imperfección de la vida y de la injusticia a veces de la vida. Yo creo que una primera cosa es lo que llamar a las cosas por su nombre. O sea, a veces hay situaciones laborales que, siendo buenas en algún sentido y por eso uno permanece, son injustas. Y habría que cambiarlas. Ahora, uno a lo mejor no es el sindicalista ni el revolucionario que las va a cambiar ahí. Uno lo que tiene que hacer es currar y aguantar un poco, ¿no? Pero creo que llamar a las cosas por su nombre ayuda mucho.
porque también luego permite tomar decisiones sensatas. O sea, si yo sé lo que quiero, es mucho más difícil que me equivoque cuando tenga que tomar una decisión, aunque sea una decisión que tengo que tomar en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Y lo segundo es que, claro, lo que nosotros valoramos como bueno está configurado socialmente en buena medida. Y hay que tener también mucha conciencia de en qué contexto está uno. O sea, si uno está en un contexto en el que la gente lo que valora es estar de copas y haciendo kitesurf todo el día, pues uno se tiene que dar cuenta de que uno se tiene que distanciar interiormente de eso para decir, oye, vamos a tomarnos en serio la vida, hacer lo que sea. Y si uno está en un entorno donde la gente le salta la dopamina cuando gana trillones y cuando está a las 2 de la mañana cerrando acuerdos, pues a lo mejor uno tiene que estar ahí ese día, pero uno se tiene que distanciar emocionalmente de eso y decir, mira, esto es una locura y a ver esto cuándo se acaba, ¿no? Esto muchas veces, yo que doy clase en MBAs y tal, claro, muchos van a consultoría o finanzas, son ámbitos que son muy así, aunque algunas cosas van cambiando, pero fundamentalmente son así, seguirán siendo así. Una de las cosas que recomiendo, en fin, no es nada original, es que hay que tener, lo decimos en inglés porque somos MBAs, una exit strategy. O sea, tú vas a ese trabajo y tienes que saber para qué vas y cuándo te vas a querer ir. Pues si no entras en la rueda y pierdes de vista que ese es un mal trabajo en el que vas a ganar mucho dinero y en el que vas a hacer los contactos que te van a permitir luego ir a un trabajo que será mejor, ¿vale? Pues la vida es imperfecta, esta es mi estrategia. Ahora, no te olvides, es una estrategia. Es verdad, hay que disimular porque cuando vas ahí tiene que parecer que es que te va la vida en trabajar y que eres el más colega de todo el mundo y tal, y eso no sé ya si es bueno. En fin, un poco en la vida hay que hacerlo. Hay que saber venderse y no tiene nada de malo, ¿no? Pero hay que llamar a las cosas por su nombre. Pero claro, entonces ahí sí que estás instrumentalizando, ¿no? ese sitio, porque yo soy el primero que veo esa visión, ¿no? Es decir, me meto aquí a trabajar 2 añitos, que esto luego me abre. Sí, lo estás instrumentalizando y hay que ser... bueno, no puedes ser públicamente cínico porque te echan, no te contratan. Pero hay que ser un poco cínico. O sea, yo estoy aquí porque quiero ganar este dinero para meterme en esta hipoteca y conseguir este trabajo después. Y el día que yo tenga esas dos cosas, salgo por la puerta. Pero eso no es del todo... Eso es imperfecto. Claro. Eso es imperfecto. Realmente tú ya no entras ahí a servir. Pero lo otro es entrar a la manipulación ajena y autoengañarse. No, estoy muy comprometido con la empresa, me encanta esto que hacemos. Chico, o sea, que no. O sea, que por supuesto te encanta lo que haces y se aprende y uno se lo pasa bien y la excitación de hacer cosas juntos, de conseguir objetivos y de mover millones, eso está bien. Pero hay que entender que eso no es lo que define que este trabajo sea bueno o malo. Entonces, bueno, pues oye, te da un poco de adrenalina para aguantar hasta las 12 de la noche, pues bien, porque es que si no tendrías que tirar de otras cosas. Pero, ¿crees que tenemos que pasar por el aro o es decir, es que ese no es el camino? Porque claro, al final yo lo veo también con lo que has dicho de la paciencia, de la vida es muy larga y poco a poco. Claro, al final yo veo que ese camino muchos jóvenes lo tomamos, ¿no? Nos metemos aquí, hacemos las horas que nos digan, que nos paguen lo que nos paguen y hacemos cosas que dices, esto no es normal. Pero claro, yo luego también lo pienso y digo, no deberíamos empezar a decir hasta aquí, que ya han habido muchos movimientos de mucha gente que ha salido en prensa diciendo, oye, que esto no es normal. Entonces, claro, no sé si se está normalizando y no sé qué opinas, pero bueno, es que también nos estamos alargando, no sé si... Hay que ser estratégico. Hay que ver qué puedes hacer y para ser estratégico lo primero que hay que hacer es no perder de vista cuál es el objetivo, cuáles son tus criterios y luego hay que hacer un plan que sea eficaz y corregirlo cada vez que te des cuenta de que no lo es, ¿no? Pero lo que es absurdo es inmolarse o comprarle la historieta a cualquiera que te pague bien o que sea guay. Que eso, o sea, es de una inmadurez. Bueno, ya no te cuento si te vas a estas tecnológicas y tal, que son parques de atracciones y tal, y te tratan como un niño, quizás que eres un niño. ¿No? O sea, mi trabajo es bueno porque tengo máquina de chucherías, pero tú, o sea... Y esta es gente que gana mucho dinero, ¿eh? Y que influyen un montón. Y eligieron su trabajo porque había maquinita de marcianos.
Pregúntale por su familia, sus amigos, sus intereses culturales, su vida espiritual o su salud mental. Esto último con matices, pero... Muchas gracias. Yo creo que tenemos que terminar. Yo no me resisto a decir 2 o 3 cositas que me remuerden por dentro y que quiero exteriorizarlas, porque estando en contacto con gente joven que empieza a trabajar, pues veo que hay 3 problemas ahí que están muy focalizados. Y la mayoría han salido ya. El primero es que aquí hemos hablado mucho de servicio, pero el servicio no es algo evidente. Estamos en una sociedad que es eminentemente individualista, narcisista, es decir, la idea del trabajo como autorrealización. Y claro, esto es un golpe frontal a esa idea que está en la sociedad. La trampa Zumer, que llamamos. Entonces, yo creo que es muy importante que uno sea consciente de eso. ¿Yo por qué trabajo? ¿Para realizarme yo, fundamentalmente, o trabajo con esa idea de servicio, de buscar el bien de los demás y que así seguro también me va a reportar me va a hacer mejor persona y voy a ser más feliz? Creo que es un punto capital ese que muchas veces se olvida, y si se olvida uno puede trabajar mucho, pero al final eso genera efectos colaterales muy dañinos. Y un efecto colateral dañino es el problema de la ansiedad. Es decir, ahora la gente joven, durante unos años, aquí José lo estaba apuntando ese tema, en algunos ámbitos profesionales se exigen muchísimas horas de trabajo. Que José dice, no estoy de acuerdo con eso, es que no voy a entrar ni 2 años en ese sistema. Bueno, es una opción que eso tiene que ver uno personalmente si la toma, pero que en cualquier caso, a mí me preocupa muchísimo, no solo que no se convierta, que el trabajo ocupe todo, sino que el trabajo impida algo que es fundamental, que es tiempo para la reflexión y un poquito para la contemplación. Y eso me preocupa a nivel social y político. Porque una sociedad en la que los trabajadores están trabajo, familia y no tienen tiempo para ocuparse del conjunto de la comunidad, de ayudar a reflexionar, de participar en la vida pública, tenemos un problema y estamos en una democracia, en un sistema liberal. Eso cruje. Y creo que esto es fundamental y la gente no tiene tiempo de pensar. Lee poco, asiste a veces poco a actos culturales y eso es un tremendo empobrecimiento que lo acaba pagando uno mismo con el paso del tiempo. Y eso está ahí, en la gente joven, ¿no? Y el tercer punto que veo en la gente joven, a veces ya no tan joven, es cómo lidiar con 2 fenómenos. Uno es el exceso de trabajo durante un tiempo y el otro es la incertidumbre. A la gente joven le pasa eso, que durante un tiempo tiene que trabajar muchísimo. ¿Cómo compaginar el trabajo intenso con la paz y la serenidad interior? Con ir tranquilo por la vida mentalmente o espiritualmente y eso hacerlo compatible con aprovechar el tiempo, ser muy ordenado, trabajar, rendir bien. Eso no es fácil, ese equilibrio, y es clave. Y el segundo punto, cuando uno está trabajando, incorporándose al mercado laboral, es la incertidumbre. Es decir, uno está sembrando, pero no puede pretender estar constantemente cosechando el fruto que siembra. Uno tiene que ser paciente y tiene que saber lidiar, convivir con el tiempo, porque el tiempo es algo clave. Cuando uno intenta de golpe conseguir algo, un pelotazo en ese tema, como estamos en esa cultura de la especulación incluso financiera, pues eso entra en la mentalidad, ¿no? Yo voy y consigo eso, ¿no? Las cosas requieren tiempo. Entonces, uno tiene que vivir serenamente en el transcurso de ese tiempo. Uno tiene que tener tiempo para la reflexión y para la lectura en el transcurso de ese tiempo, porque si no, uno se desfonda y lo que hace es generar una persona ansiosa, desequilibrada a la postre y, por tanto, tremendamente pobre interiormente. Sí, bueno, que lo único que cabe es acabar con un aplauso y... El aplauso para ti, el aplauso para ti.